Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca. Vamos a retomar estos lives que habíamos tenido antes de la cuarentena. Estábamos muy juiciosos analizando todo el tema de inversiones, de finanzas personales, pero bueno, ahora sí, por fin vamos a retomar. Vamos a arrancar todos los viernes al mediodía por esta cuenta de Instagram, en @platablanca. Vamos a empezar a hablar nuevamente de finanzas personales, que es el tema que todos ustedes pidieron. Bueno, por acá me voy a unir entonces con Andrés Felipe Mejía Arango. Entonces empecemos. Andrés Felipe en este momento nos acompaña desde Japón. Hola Felipe, Juan, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y ¿Bien o vos? qué? Bien, bien, papá. ¿Desde qué ciudad es que estás? Estoy en Sapporo. Ah, ok, ok, entonces, ¿y qué hora es allá? Son las 2 de la mañana. Ah, pues pucha, bueno, Andrés, Pero, todo agradecerte bien. hermano el trasnocho y la actitud para podernos compartir hoy los tips y lo que vamos a hablar acerca del ahorro. Gracias por tu invitación, Juan. Bueno, Andrés Felipe es magíster en administración financiera de AFIT, es colombiano obviamente y ya está viviendo por estos días, está viviendo en Japón. Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Por acá saben que este live quedan las historias de la cuenta de @platablanca, pero también posteriormente la vamos a subir en YouTube. Entonces seguramente en algún momento estarán viendo esto en YouTube también. Vamos a ver entonces que empiecen con las preguntas. Nosotros vamos a arrancar y, y bueno, vamos a ver cómo nos va Andrés. Entonces, bienvenido nuevamente, gracias por hablar en Plata Blanca. Y el título de este live era cómo ahorrar y no morir en el intento. Y es sobre todo porque eso ocurre mucho en finanzas personales y es que uno casi que se las sabe todas entre comillas. Es decir, cuando uno da estos consejos de finanzas personales, muchas personas piensan en que no, pues eso ya me lo sabían. O que en el inconsciente, en el subconsciente, o que por allá tiene alguno de estos consejos, pero que al llevarlo a la práctica no lo tienen en cuenta, se les olvida, son poco juiciosos y el ahorro es algo en lo que pues ocurre con recurrencia, ocurre esta situación. Entonces, sin más preámbulos, te voy a dar la palabra entonces a André Felipe de cómo ahorrar. Listo, Juan. Como decías, los financieros y contadores públicos son las personas con peores hábitos de ahorro. Entonces, definitivamente es un campo en el cual hay muchas cosas por hacer y por trabajar. A veces es difícil, Andrés, poder aterrizar eso que hace uno como consultor financiero en las empresas, poderlo aplicar a la vida propia. Y por ahí dice el dicho de, creo que a veces me equivoco en este dicho, estoy es como el chapulín hermano que no le atino a estas frases, pero que en casa de herrero, cuchillo de palo, Así asadón de es. palo. Exacto. Exacto, Juan. Bueno, entonces lo que tenemos en este momento, Juan, es un paso a paso de qué debemos de hacer para ahorrar plata. De una. Son 5 puntos. A ver, yo El también voy primer a punto, tomar nota y te cuento ahorita las recomendaciones que yo doy o cómo te complemento ahí. Vamos con el de primer una, punto. Juan. El primer punto es que vos tenés que tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. El presupuesto de ingresos generalmente está compuesto por tu salario Uh -huh. y algunos ingresos extras si los tenés. El presupuesto de gastos está dividido en varios temas. El primero son los gastos necesarios para tu Sí. día a día. Entonces vos tenés que pagar renta, tenés que pagar servicios, tenés que pagar transporte, tenés que pagar comida. Y también tenemos unos gastos no necesarios, y es que salimos a comer, Uh salimos a -huh. rumbear, vamos al cine, hacemos muchas cosas y estos gastos no son esenciales para vivir. Entonces, estos son los no necesarios. Y también tenemos otros gastos que son gastos como a un largo plazo, que es cuando decimos yo quiero comprar un carro, yo quiero ir a pasear.
y entonces ya empezás a presupuestar qué querés hacer dentro de un año, qué querés hacer dentro de 5 años, o Ujú. yo quiero comprar mi casa. Entonces, lo primero que tenés que tener muy claro es qué ingresos tenés, qué gastos tenés y qué gastos vas a tener en el mediano plazo. Y clasificarlos. Como tú Sí, dices, lo que se llaman los gastos básicos y los gastos que no son básicos se conocen como los gastos discrecionales. Los gastos de las así es. salidas a comer, gasto en ropa, cosas que no son estrictamente necesarias para vivir. Listo, Juan. Hay un segundo paso y es que todos debemos de tener una aplicación en el celular, Ujú. en el computador, en la tableta, en la cual llevemos control de estos ingresos y de estos gastos. Entonces hay una cantidad de aplicaciones Sí. en Apple Store o en tu aplicación donde puedas descargar y son muy completas. Vos puedes tener Ujú. qué activos tenés, cuánta plata tenés en cada banco y si usted pone juicioso todos los gastos que usted está haciendo, esto le va a permitir llevar un control muy bueno de lo que está Claro. pasando. Adicionalmente, estas aplicaciones te permiten comparar este mes con el mes inmediatamente anterior. Entonces, vos vas a poder decir, este mes gasté más plata rumbeando, este mes Sí. gasté más plata en comida. Y este control va a hacer que vos tengas más claro en qué se te está yendo la plata y que vos Ujú. puedas tomar decisiones más adelante. Sí, en este punto seguramente vos sabes más que yo y por acá ya nos están diciendo Carlos Limón, ¿recomienda alguna app? Camilo Flores, ¿cuál es la app buena para iPhone? Te voy a decir, te voy a dejar esa parte a ti de que recomiendes estas apps, no estamos atados, esto no está patrocinado ni nada, porque mi app, pues una se llama app, pero mi software es Excel. Yo casi Sí, de aplicaciones no sé, utilizo mucho es Excel, que si bien no hace parte de esta nueva ola de las fintech, pues sigue siendo el papá de todo el expense tracker, controlador de gastos. sí. Pero dale, Pe- ¿cuáles aplicaciones podemos recomendar? Hay una aplicación que se llama Pennyworth. Si querés, cuando subas el video a YouTube, yo te Ujú. paso el link para que la gente la pueda descargar. De Pero una. Excel también es muy efectivo. La, la ventaja que tenés en Pennyworth es que vos llevas tu celular a todas partes. Claro. Entonces vos puedes actualizar el gasto de inmediato. Y esta gente te hace unas gráficas, la aplicación es gratuita. Entonces, como tenés siempre tu celular a la mano, pues es muy efectiva. Listo. Listo, Juan. Pennyworth, es de penny de moneda, pues de centavo De un centavo. en inglés y worth de riqueza. Sí, señor. Ok. Listo. Ahora, hay un tercer punto que es que vos vas a analizar tu presupuesto. Entonces, vas a ver en ese presupuesto que vos habías hecho y vas a ver en los gastos que estás poniendo en tu aplicación qué ingresos estás realmente teniendo, qué gastos estás realmente teniendo y vas a tomar unas decisiones, vas a hacer unos cambios y vas a ponerte unas metas. Ujú. Entonces, te voy a decir, la manera, hay gente que ahorra, perdón, hay gente que ahorra en la alcancía de Sí. a 500 pesos. ¿Qué Esto es tal eso? efectivo, Sí, pero hay maneras más efectivas. claro. Las dos más efectivas es, ¿ganas más plata o gastas menos plata? Sí. O sea, para Ganar, ahorrar hay dos maneras. O consiga más ingresos y ojo, no vayan a caer en el tema de gana ingresos extras desde la casa con esquemas piramidales otros fraudes. Sí generando mayores ingresos a través de lo que uno sabe hacer, ¿cierto? Del sí, arte o oficio, pero también reduciendo gastos. Haciendo un survey, mirando a ver estas páginas internacionales, cuál era la recomendación. Yo tengo pues mi filosofía, ahorita te la comento que va muy de la mano contigo, pero sí estaba mirando y básicamente lo que se resume, hermano, es que para ahorrar, o sea, busqué tips de ahorro y lo que aparecía era reduzca gastos. Entonces, más bien era como cómo reducir gastos, pero yo ahorita te cuento lo que pienso acerca de eso para dejarte continuar ahí, Andrés. sabes que ahora vas a completar este tema, pero por ejemplo entonces comencé a investigar sobre cómo disminuir gastos.
Ujú. Entonces, por ejemplo, disminuya los gastos no necesarios. Póngase usted Ok, a pensar, yo qué necesito y qué realmente no necesito hacer. sí. Entonces, por ejemplo, había un consejo, el que fume deje de fumar, el que bebe deje de beber. Creo que leímos Algunos la de, misma página. algunos de esos son muy extremos, Sí. dependiendo de la persona, pues, pero algunos de esos consejos son realmente muy buenos. Hay otro, simplemente compra más barato, compre menos veces. No, bueno, Vea esta qué ya. tal. Sea buen ciudadano. Evítese multas, evítese costos innecesarios y pues Te son cuen- consejos ya que van como al extremo. Eso depende ya de cada persona. Imagínate, Juan, cuando yo estaba viviendo en Australia, me pusieron como 4 fotomultas por velocidad Ah, bueno, ahí está. y pagué $1.000 y quedé pues adolorido. Es que $1.000 es demasiada plata. Sí, Entonces, o en Colombia, un salario mínimo, eso es demasiado dinero. sí, total. Un hueco. Entonces, hacer eso. Bueno, Juan, entonces, Ujú. ¿cómo puedes disminuir gastos? En comida, compre en el supermercado más barato. Si puedes ir y mercar en de uno, anda y compra en de uno. Si podés, intenta no comer en la calle, cocina Ujú. en tu casa, porque en ocasiones los restaurantes son muy bacanos, pero estás gastando demasiada plata cuando estás en ellos. Compra poquitas veces al mes. Si vos vas todos los días al supermercado, te antojas de muchas Claro. cosas. Y Pero si hacer la vos lista del compras, mercado. así es, Juan, imagínate que te ahorras aproximadamente un 30% si haces la lista del Sí, mercado. sí. Entonces es realmente efectivo. Ok. Y otra es que vos puedes comprar al por mayor. Ajá. Y otra para esa del mercado es que metas tu presupuesto para el mercado en un sobre. Sí. Entonces, mi presupuesto son, por ejemplo, 300.000 pesos o 200.000 pesos. Meto los Ujú. 200.000 al sobre, gasto de ese sobre, y si el sobre se quedó sin plata, no puedo comprar más hasta el próximo mes. No, no que te quedes aguantando hambre. A lo que me refiero es a que te va a obligar a que te gastes el dinero que tenías presupuestado a gastarte. Ujú. Sí, obviamente esas recomendaciones son muy generales, ¿cierto? Habría Sí, que mirar ya con un coach financiero, con un consultor financiero, o simplemente, pues, poniéndole la lógica al tema, cuáles de esos consejos podría aplicar para cada una de estas personas. así es. Hagamos un resumen de lo que llevamos hasta acá, Andrés. Es que primero hay que tener un presupuesto de ingresos, de gastos, y Sí, empezar a mirar cómo se aumentan esos ingresos, cómo se reducen esos gastos, de pronto lo de complementando los gastos, el famoso gasto hormiga, llamémoslo el Rappi Debt, la deuda de Rappi que se va acumulando en domicilio tras domicilio. A veces uno como millennial se siente muy, muy bacaneado cuando consume cosas digitales. sí, Netflix, Spotify, Apple Music, ¿cuáles más? Todo este tema de streaming, los domicilios, Rappi, bueno, en fin. Pero realmente son cosas que uno en algún momento pudiera reducirlos. Creo que la Juan. mejor lección de finanzas personales nos la ha traído esta pandemia, porque sin duda, obviamente, eso es obvio y ya eso está registrado en los datos de que la gente volvió a lo básico, redujo sus gastos discrecionales, o sea, los gastos que no son estrictamente necesarios para vivir y básicamente, digamos que mucha gente pues aprendió con experiencia propia de lo que ha pasado este año de que sí o sí le toca reducir ese tipo de gastos. Así es, Juan. Juan, mira otros gastos. Los gastos de la casa. Intenta vivir Sí, lo más barato que puedas. Intenta sí, vivir cerca de tu trabajo. Si vos vivís cerca de tu ajá. trabajo, no tenés que pagar dinero para transporte. Claro que si ya está en home office, pues hasta Así busque una es. ciudad secundaria. Esa es la tendencia a nivel mundial, que pues si yo tenía el trabajo, si yo pagaba un arriendo mucho más alto es por tratar de vivir al lado del trabajo, pero ya no tengo que ir a la oficina, sino que ya es puro home office, pues Así la es. gente, sobre todo los millennials, están buscando trasladarse a ciudades secundarias en donde la calidad, bueno, no calidad de vida, el costo de vida es mucho más alto y le puede rendir mucho más el dinero. Ahí te complemento algo, Andrés, y es lo que dice Mark Cuban, este Shark de
este tiburón de Shark Tank de Estados Unidos y pues el de los Mavericks, este man que es mil millonario. Y entonces a él le preguntaban en Twitter, en un programa que hizo en YouTube con Weird, si no estoy mal, un portal de tecnología, pero bueno, le hicieron preguntas en Twitter y al man le preguntaban, yo estoy saliendo de la universidad, ¿cuál es el consejo que me puedes dar? Y el man lo dijo muy contundentemente, siga viendo como universitario. O sea, trate lo más que pueda en la vida alargar esa vida como universitario en cuanto a los costos. Así es. Bueno, ¿sabes qué? Hay otra decisión importante, comprar casa o no. Porque si vos compras Sí. casa, el gobierno está dando muchos subsidios, entonces puede que en el largo plazo estés ahorrando mucha plata, porque lo que Ujú. estabas pagando por arrendamiento ya lo estás pagando para tener tu propia casa. Sí, sí. Entonces te puede ahorrar dinero. Sí, acá estamos hablando entre financieros, pues vos y yo, Andrés, Sí, pero sé que vos tenés una experiencia muy interesante y básicamente ese fue como el motivo de poder armar este live y es que a vos ya te funcionó, que algo te funcionó. Estuviste en Australia, tuviste unos ingresos, ahorraste, viajaste, paseaste, ya estás viviendo en pareja y digamos que la economía se volvió economía familiar y lo tienen todo muy bien planificado y en esa parte del bolsillo va muy bien, pero ¿por qué ahorraron? A ver, contanos esa experiencia, porfa, de cómo es que vos ahorraste y lo que te funcionó. bueno hermano, entonces lo primero es que yo dije que yo quería ir a Australia para aprender inglés. Ujú. Entonces el viaje a Australia valía unos 30 millones de pesos. Entonces no tenía la plata de una. Adicionalmente necesitaba 10 millones de pesos más para vivir los primeros 3 meses sin trabajo, que era el tiempo que yo tenía presupuestado que me iba a demorar para conseguir algún trabajo estable. Sí. Entonces, con el dinero que yo tenía en la empresa no era suficiente para tener este dinero. Entonces, lo que hice, Juan, es que yo te he contado la historia 2 veces. Yo compré 2 relojes en AliExpress Ujú. y los vendí a compañeros del trabajo y con la rentabilidad compré 4. Y los vendí y con la rentabilidad compré 8. Y los vendí y Sí. compré 16. Lo Y que hermano, Warren Buffett dice, compounding interest, así es. componer el interés. Tuviste un crecimiento exponencial. Bueno, se puede comparar con un ejemplo no muy bueno como el coronavirus, que también crece exponencialmente, pero en este caso lo ponemos con relojes y que fue tu negocio y que se fue duplicando. Juan, y así en 6 meses o 7 meses hice 19 millones de pesos. Y Ujú. esos 19 millones de pesos obviamente eran la mitad de la plata que yo necesitaba para ir a Australia. Claro, Entonces este fue un ahorro muy importante. Después, imagínate que iban a subir los impuestos de los cigarrillos 700 pesos por cajetilla. ujú. Entonces compré los 20 millones de pesos que había obtenido de rentabilidad en cigarrillos. Y Serio, esa no me la sabía. los guardé todos en mi cuarto. Imagínate, tenía una cantidad de cajas impresionantes. Y vendí todos esos cigarrillos y me gané por ese lado otros 7 millones de pesos. Entonces, mira Sí. que en unos poquitos pasos ya me había ganado 27 millones de pesos. Ujú. Y el viaje valía 40 millones de pesos. Entonces, todos los Sí. días estaba más cerca. O sea Por- que ahí de pronto para hacer una pequeña recapitulación, si me dejas, Andrés, porfa, es miraste la manera de cómo aumentar ingresos, ¿cierto? Porque es Así que el es. objetivo de todo esto es cómo ahorrar, cómo ahorrar. Entonces, aumentaste ingresos. Esos Sí, ingresos los empezaste no necesariamente a duplicar, pero sí a crecer de una manera, pues, bien con tu avidez, pues, para los negocios pero sobre todo hay algo muy importante que lo hablamos antes de este live y que es algo supremamente fundamental en todo esto de cómo ahorrar, es tener las metas claras. A veces así cuando es. uno ahorra por ahorrar, que también es válido, pero es mucho más difícil ser juicioso con el ahorro si no se tiene unas metas claras. Entonces, pues ya tenías una meta clara, la cuantificaste, la temporizaste, o sea, le pusiste tiempo y pues ahí viene el tema del coaching o como le quieran llamar, como le quieran poner a eso, motivación mental, motivación personal, pero tenías un horizonte claro que tenías una meta e ibas cumpliendo porcentualmente esa meta. Ahí vamos bien. Sí, así es. Listo. Juan, llegué a Australia.
Entonces, ya en Australia conocí a mi esposa Sí. y ya entonces decidimos que íbamos a viajar a Colombia 4 meses y que íbamos a viajar a Japón. Ujú. Entonces fue un momento en el cual me senté con mi esposa e hicimos un presupuesto. ¿Cuánta Sí. plata necesitamos para vivir en Japón un año? Ujú. Y necesitábamos un dinero muy importante, Juan. Sí. Entonces nos tocó sentarnos a idearnos cómo íbamos a obtener ingresos suficientes para ganarnos ese dinero. Te cuento, al final yo estaba trabajando más de 60 horas a la semana, que Sí. habitualmente la gente trabaja en Australia unas 20 horas a la semana, pero Ajá. O con, sea, le metiste toda. le metí a toda, hice, tenía demasiados trabajos, era Sí. cleaner, era personal assistant para una señora, Ajá. dejé de pagar arrendamiento porque lo que te contaba, los ricos viajan mucho y Sí. necesitan a alguien que les cuide las mascotas. Ujú. Entonces yo iba a las casas de ellos, les cuidaba las mascotas, ellos me pagaban por cuidar las mascotas y yo no tenía que pagar renta porque yo estaba viviendo en las casas de ellos. Una En- nota. entonces ideamos muchas maneras en las cuales pudiéramos ahorrar dinero Ujú. y de esa manera pudimos viajar a Colombia 4 meses, pudimos viajar todo Australia antes de ir a Colombia, pudimos viajar a Estados Unidos, pudimos viajar a Japón y en este momento, Juan, aunque mi esposa está trabajando y yo estoy trabajando Sí. algunas cosas en Colombia, Sí. estamos viviendo con esos ahorros que hicimos Sí. desde Australia. Y lo que Muy estamos bien. haciendo ahora es que el dinero del salario de mi esposa y el dinero que yo estoy recibiendo por lo que estoy haciendo en Colombia, lo estamos ahorrando para los proyectos futuros. Muy bien. Entonces, es como eso, Juan. Nosotros tenemos muy claro cuánta plata necesitamos en un mes, en 2 meses, en un año, en 5 años. Y vamos a hacer lo que nos toque legalmente, obviamente, Sí. para Claro. tener para tener esos ingresos que necesitamos para Ujú. lograr los sueños y las metas que tenemos. Muy bien. Entonces es el punto en el cual esos sueños son demasiado grandes e importantes Sí. para nosotros y estamos dispuestos a sacrificarnos y a trabajar muy duro por ellos. Excelente, felicitaciones y muy bien Andrés. Gracias por contarnos la experiencia personal. Vamos a hablar un poco, vamos a meterle un poco de candela a este tema. Sí, Eh, y porque el título es ¿Cómo ahorrar y no morir en el intento? Vamos a hablar un poquito de eso, de morir en el intento, de no morir en el intento. ¿Qué tal si hablamos de por qué las personas o por qué hay gente que fracasan, que fallan con ahorrando? Entonces, Juan, voy a aprovechar por acá, te digo algo antes de darte la palabra, voy a aprovechar lo que dice por acá Dani, un amigo, Dani H. Enja. Decía pues que hizo como una réplica a lo que estabas contando de que, y que no tenía muchos gastos porque el crecimiento no es tan exponencial cuando de la rentabilidad se tiene que sacar para vivir. Y eso sí, me da paso para hablar de, digamos que lo que yo quería decir, muy en línea con lo que tú estabas diciendo de cómo ahorrar, eh, yo creo que hay dos maneras o hay dos componentes importantes en cómo ahorrar. La primera es reconocer muy bien cuál es su situación financiera, cuál sí, es su posición financiera. Entonces, lo que acá el amigo Daniel dice es, obviamente, pues si me queda al 100% libre para invertir, pues ese crecimiento va a ser bien exponencial, ¿cierto? Si sí, uno vive con los papás, pues tiene unos gastos fijos bajos y pues tiene mucho más margen de maniobra que una persona que vive en pareja o una persona que vive solo o una persona inclusive que ya tiene hijos, que tiene unos costos fijos bien altos y así que el es. ahorro, que el porcentaje de ahorro, esa cantidad de ahorro, pues se ve muy limitada por esos altos gastos fijos. Y tú lo viste muy bien, definir bien cuáles son esos gastos a los que se incurre mensualmente. ¿Y por qué? Porque una de las razones para que la gente fracase haciendo sus ahorros es, digo yo,
crearse expectativas falsas, crearse metas falsas, crearse sueños que son inalcanzables. Y eso pasa mucho, hermano, con el tema del presupuesto. Uno dice, no, este mes me voy a gastar esto. Pues, pucha, y termina gastando uno el doble, el triple. Obviamente, para eso es que sirve el tema de las apps, para poder hacer, así se llama, expenses tracker, poder hacer el tracking, poder hacer el seguimiento de todos esos gastos. Entonces, creo que el primer componente de este objetivo debe ser conocer su situación financiera. Qué tan fijos tiene esos gastos, qué tan altos son esos gastos fijos y cuál va a ser pues la utilidad que va a poder tener para poder planear metas más realistas. Sí. Y como dice por ahí esa frase que no sé de quién será, que un camino de 1000 kilómetros se comienza con un solo paso. Entonces, al crearse metas realistas, pues al empezarse a crearse metas pequeñas y realizables a corto plazo, creo que ese tema de la motivación es bien importante. Y por eso hablo del segundo componente que se debe tener en cuenta para este objetivo. El primero es netamente financiero, reconocer la situación y la posición financiera. Y el segundo, pues, es utilizar las herramientas que hay. En mi caso, Excel. En el caso tuyo, que utilizas estas apps de finanzas personales, utilizar, como bien tú lo viste, la alcancía o la natillera, incluso hasta el CDT muchas veces es subvalorado por el tema de que es una rentabilidad muy baja. Pues obvio, yo estoy asumiendo cero riesgo del mercado, pues pueda tener una rentabilidad pequeña y más que todo por estos tiempos, pero cuando es tiempo de turbulencia, muchas veces ese CDT toma protagonismo, pero a lo que hoy es que también es útil porque los bancos ofrecen estos sistemas de ahorro planificado, inclusive hasta con débito automático, que eso es una de las características o recomendaciones que se da en este tema. Tenga un débito automático, pero ojo, una vez después de haber evaluado bien esa situación financiera. ¿Por qué? Y esa situación financiera va de acuerdo a lo que tú dijiste del presupuesto también, porque puede que hayan gastos, bien sean imprevistos, o gastos Sí. que se debieron haber proyectado, planeado, que no son recurrentes mes a mes, pero que alguna vez en el año ocurren, o que de alguna manera en algún mes debe sacar sí o sí, pues mirar pues la viabilidad de tener que sacar eso, pero sí o sí se va a sacar un monto más alto de lo normal. Entonces, al evaluar esa situación financiera no me cogen esos imprevistos. Entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, o tengo nivel de endeudamiento alto o incurrí en un gasto alto que no lo tenía programado, pues ahí es donde uno empieza a fallar y decir, no, estoy ahorrando, pero es que tengo que pagar la deuda. Entonces, ahí viene lo del nivel de endeudamiento. Estoy ahorrando, pero es que este mes tenía este gasto que no lo tenía planeado. Ahí es donde la gente muere con su objetivo de ahorrar. Juan, ¿sabes? Otra cosa, lo que vos decías es que la gente a veces no tiene objetivos muy realistas Muy bien. o en ocasiones no es tan fuerte el beneficio que vos tenés y vos ahorrás, no es tan importante para vos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar. Sí. Entonces, yo pienso, si yo ahorro esta plata, yo puedo viajar a este otro lugar. Sí. Entonces, es tan importante para mí que yo quiero viajar a ese lugar que yo me voy a esforzar mucho para lograr eso que yo quiero. O Sí. yo pienso, cuando yo tenga mis hijos, yo quiero que ellos estudien en la universidad que les dé la gana. Si ellos Claro. quieren estudiar en el SENA, excelente, maravilloso. Pero si Sí. ellos quieren estudiar en la mejor universidad de Colombia, que tengamos plata para pagar la mejor universidad de Colombia. Entonces, Sí. es tan importante para mí ese sueño que yo tengo de que ellos lo puedan hacer, que yo voy a hacer lo que me toque para que ellos puedan hacerlo. Entonces, lo que yo quiero decirte es que cuando los sueños son muy grandes, vos vas a trabajar mucho más fuerte para lograr esos objetivos que vos te estás trazando. Sí, sí, totalmente. Y por eso esas apps sirven mucho es para poder planificar sus metas y poder, yo lo pienso así, hermano, no sé qué tal te parezca, para que entonces vayamos terminando y les dejemos
les dejemos consejos prácticos y por acá, como dice Daniel Esteban Zapata Vélez 14, muy aterrizados, que dejemos unos consejos bien aterrizados. Yo lo pienso así, uno tiene unos ingresos, bueno, ya tú, el consejo que nos diste es mirar cómo se pueden amplificar esos ingresos, obviamente. Tengo unos gastos mensuales, ojo, que no Sí, necesariamente son mensuales, hay gastos, los gastos, si uno tiene un vehículo, tiene gastos a los que recurre de manera anual, si tiene una vivienda, gastos trimestrales, como lo es el predial. Entonces, esa identificación de gastos es fundamental, pero a lo que voy es que obviamente esto es un flujo de caja personal, hay unos ingresos, se le sacan unos gastos y quedan unas utilidades. Y no sé, Andrés, si tú me dejas poner este ejemplo así, pero a mí a veces me gusta aterrizar en cosas concretas porque yo he sido casi que desde muy chiquitico, he sido profe de matemáticas y una de lo que yo decía era tratar de concretizar o de volver muy concreto lo que muchas veces es abstracto. La factorización y un montón de cosas que eso no le cabe a uno, o sea, que uno no se hace una imagen. Entonces, en finanzas personales, pues me gusta también poder aterrizar y tener cosas concretas. A lo que hoy es, imagínate el tema de los ladrillitos con los que no sé si jugaste, no sé si fui yo solo y mis amigos en la unidad, pero nosotros comprábamos en una papelería por la casa, comprábamos ladrillitos para armar las casitas. Entonces uno compraba el cartón paja, dibujaba la casita y empezaba con Colbón a montar esos bloquecitos y así armaba su estructura. A mí siempre me sobraba un pedacito de ladrillo en las esquinas, eso trataba uno de partirlo con bisturí, en fin. Pero a lo que voy es que creo que el mensaje importante acá es que ingresos, gastos, utilidad se debe cuantificar muy bien sí, para poder cuantificar esas metas, poderlas identificar cuáles son las metas según mis prioridades. Tú lo dijiste muy bien, en el caso tuyo son los viajes, en el caso de todos los millennials y de todo el mundo de madre son los viajes, pero también puede ser estudiar en el exterior, comprar sí. una casa, comprar el vehículo, pagar unas deudas que tiene, o sí, en fin, o darse ciertos gustos. Eso también podría ser cuantificar, identificar, cuantificar es cuánto le vale esa meta, cuánto necesita para poder alcanzarlo y temporizar en cuánto tiempo lo voy a hacer. Entonces, me retomo lo de los bloquecitos, es porque cuando yo cuantifico ingresos, gastos, pero también cuantifico utilidades, empiezo a construir la casita. Y esas casitas son mis metas. Entonces, yo cuántos ladrillitos, si yo puedo ahorrar 1 millón o puedo ahorrar 500.000 pesos o puedo ahorrar 100.000 pesos o 50.000 pesos. Por eso yo a veces eso de las reglas, que el 10, 20, 30 o que tiene que ser el 50, el 30%, a veces no le creo mucho a eso porque hay que evaluar cada universo, cada persona Sí, es un universo. Pero entonces si cuantifica ese bloquecito de lo que le está quedando mes a mes, en el año le deberían quedar 12 de esos bloquecitos. Y con 12 bloquecitos pues ya empieza a construir una casita. Vuelvo y digo, no es que el sueño sea construir una casa, pero si se puede ver esa analogía como que las metas se pueden ir construyendo por ladrillitos, no necesariamente una vivienda, puede ser muy interesante esta analogía de ir guardando y de no dejarse tentar, pues y para eso están los expenses tracker para poder alcanzar esto. Y ahorita vamos a las preguntas, Andrés, antes de que te vayas, que yo sé que es tarde por allá. Ladrillitos o tejas, dice por acá Daniel Esteban, claro, y uno luego le ponía las tejitas. Por acá preguntan, Camilo Henao, ¿qué más papá bien o qué? Que dice, ¿qué tal Neki? A ver, ¿quieres decir algo acerca de Neki? no, Juan, vos conoces mejor el tema. Sí, tiene bolsillos virtuales y simplemente lo que se hace es bueno, Neki tiene ventajas al ser una billetera virtual, al ser una fintech, y es que primero te ahorra los costos financieros o los costos ocultos. Bueno, eso de costos ocultos, pues obviamente por ser en el sector financiero, pues tienen que ser muy transparentes y obviamente a uno sí le dice qué costos tiene tener una cuenta de ahorros, tener una tarjeta de débito, tener una tarjeta de crédito, pero digo costos ocultos porque a uno se le olvida que uno paga eso y uno no se da cuenta.
Entonces Nequi es bueno porque pues, le ahorra el costo de tener de retirar pues el tema en un cajero. Entonces por ese lado es bueno. Por el otro lado es bueno porque tienes los bolsillos virtuales. Y volvemos al tema de que el CDT, si bien no tiene una rentabilidad alta, que obviamente en el mercado se pueden encontrar con respecto a rentabilidad productos mucho más atractivos, pero cumple esa misión de cuando uno iba a coger la galletica bueno, yo todavía hago eso, la galleta en la cocina y que le pegan a uno que no vaya a coger eso, o que se roban las papitas para el almuerzo. Puede ser algo similar, de que uno no coja ese dinero que lo tenía programado mentalmente, pues no lo utilice para otras cosas. Entonces, Nequi es bueno en ese sentido, las billeteras virtuales son buenas, hay muchas otras apps en Colombia, y ojo, acá hago esta aclaración que si en algún momento van a meter dinero en alguna app, deben revisar, y he sido muy insistente de esto en todos lados, y es que deben de revisar que esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si no está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya, o sea, ya ahí nadie se puede hacer cargo, ya eso se le sale uno de las manos, porque lo primero que uno debe tener en cuenta al momento de meter plata por el celular es que sea una app segura. Así es. Por acá, mira, por acá la vendedora de crepes, Marta Isabel, saludos. Por acá nos dice, como yo tengo ingresos fijos, lo programo por porcentaje. Acá está algo bien interesante, porque es que una cosa es las personas que tienen su salario y su ingreso fijo cuando son empleados, pero otra cosa es el independiente. Ese es otro tema que nos da para hablar en otro live, y es el tema de liquidez. Puede que uno como independiente tenga unos muy buenos ingresos, pero a cada rato le toque prestar, porque no, me pagan el 15, me pagan el 30, o este cliente no me ha pagado, préstame. Entonces ahí uno empieza a incurrir en costos financieros, es por la falta de liquidez. Así es, Juan. ¿Tenemos más preguntas? Creo que no. A ver, miremos por acá. Bueno, sí, Mar González nos decía, ¿qué opinas de las apps de inversión para amplificar los ingresos? ¿Cómo estás? Estás es una fintech de Estados Unidos, bueno, es internacional. Sinceramente no tengo mucho conocimiento de cómo funciona. Sí sé que es una app muy famosa a nivel mundial. La que conozco es, corregime vos, que vos te fuiste a estudiar inglés a Australia, entonces sabes pronunciarlo mejor, como Acorns, como nueces, sí. Creo que es Acorns. Lo que hace es una app pues súper bacana, ojalá estuviera por estos lados, y es que te permite pagar, y lo que pues te permite pagar desde el celular, y los centavos, los pesos o el dinero que resta, o sea, cada ticket de compra te lo redondea hacia arriba. Y ese redondeo te lo cuenta como gasto, pero lo invierte. Entonces es una app de ahorro, pero de inversión también. Muy, muy bacano. Ahí está. Bueno, hermano, no sé si quieras terminar con algo. Yo quiero dejar un bonus. Sí. Y es otros ingresos. ¿Cómo la gente puede hacer un poquito más de ingresos? Vos puedes vender cosas online, en tu Facebook, en tu Instagram, o puedes venderle cosas a tus amigos. Vos puedes revender cualquier producto, vos puedes vender comida, vos puedes vender una vivienda. Juan, imagínate que un apartamento de 200 millones de pesos, la comisión es el 3%. Entonces, si vos manejas vender una vivienda, simplemente por comisión te echaste 6 millones de pesos al bolsillo. Eso es demasiada plata. Entonces, hay más maneras de hacer ingresos. Estudie en lo que usted sabe hacer para que usted sea más teso y la empresa en el largo plazo le pague de una mejor manera. Intente comprar cosas más baratas el día sin IVA, porque te vas a ahorrar un 19% y después la vendes más cara. Entonces te vas a ganar un porcentaje, con un arbitraje. Bueno, aunque ahí pues viene ahí el tema de las compras sin IVA, que incluso lo iban a investigar, porque, bueno, se salvaban pues los comercios poniendo el límite de máximo 3 artículos, porque había gente que estaba aprovechando eso, entonces se estaba acaparando, llevando todas las cosas para luego revenderlas, pero bueno, yo dejo un poco ahí como ya la conciencia de cada quien, porque ya implica temas legales. Así es. Juan, otro punto, si tenés un cuarto adicional en tu casa
claro, y no te da miedo rentarlo como un Airbnb. sí. Ese es un ingreso fácil. Ujú. Habla con tu jefe, obviamente no en estos momentos de pandemia, pero habla con tu jefe y decirle, yo quiero un poquito mejor mi salario, págame un 5% más, págame un 10% más. Sí, Hace encuestas, a la gente le pagan por hacer encuestas, camine ajá, perro, haga cualquier cosa sí. adicionalmente si usted tiene el tiempo, si usted tiene la disposición y si usted quiere incrementar sus ingresos. Ujú. Es Listo. bacano, sí, es bacano ese tema, hermano, porque uno cuando habla de finanzas personales obviamente también tiene que meter un poco de psicología, de mentalidad. Alguna vez hablaba con un amigo que invité a la Universidad de Medellín la otra vez para que era una conferencia. Este señor trabaja en Google, en Silicon Valley, y nos sentamos pues con el decano de ingeniería. Bueno, estábamos hablando con él y le preguntamos que cuál era la diferencia entre la cultura colombiana y la cultura americana. Y decía una palabra que no la puedo decir, pero que básicamente al americano muchas cosas no le valen, o sea, no le valen ese que no les da mayor importancia, relevancia a cosas que pueden ser insignificantes, mientras que un colombiano sí le da demasiada importancia a los detalles. Y ahí a lo que voy es que estás dando unos consejos muy prácticos, muy buenos, que tal vez mucha gente por temas de orgullo, por temas de qué dirán o por cualquier otra razón, pues se limita a poder hacer esto teniendo la necesidad y pues sabiendo que es una buena opción de conseguir ingresos sin necesidad de caer en una estafa, en alguna pirámide, en algún multinivel o networking, si si lo quieren meter ahí también como un mal negocio. Juan, y lo último, Sí, reinvertir lo que ahorraste. Lo que sí, ahorraste, vos lo decías, mételo al CDT, mételo a la fiducia. Hay sí. fiducias con unas rentabilidades muy buenas. Ten Ujú. en cuenta tu nivel del riesgo. Hay fiducias que dan el 2% anual, pero hay unas fiducias muy arriesgadas. Por ejemplo, Bancolombia tiene una que se llama renta alta convicción y da aproximadamente el 20% efectivo anual. Entonces, ahorre, pero reinvierta su inversión. Sepa que esa plata a usted le costó mucho hacerla, todos los años hay inflación alta en Colombia, entonces si vos la tenés en tu cuenta de ahorros, estás perdiendo plata. Sí, que Ahorra la todo cuenta de ese ahorros dinero no que es para ahorrar, hiciste. la cuenta de ahorros es para gastar. Ya Así es, hay contactless, ahí se puede pagar con chip y todo eso es una supuestamente cuenta de ahorros. La cuenta de ahorro es para gastar, porque no así le es, genera Juan. ningún ahorro. Algo para ahorrar, como decimos, estas apps, bolsillos virtuales, que no le dejen tocar a uno ese dinero para los gastos diarios. Terminemos con algo, Andrés, y es bueno, acá están preguntando por el tema del multinivel. Voy a terminar con algo y ahorita seguramente por eso decía que estafa o pirámide, o si quieren, si no lo considera mal negocio, pues metieran el multinivel. Porque sé pues que hay gente que les gusta este negocio. Yo personalmente no lo recomiendo, no soy amigo de ningún multinivel, pero respeto perfectamente desde que esté bajo la legalidad. Hombre, te iba a hablar de algo y se me pasó para que termináramos, ¿no? Decime vos a ver, Andrés, con qué podemos terminar. Ya dijimos, aumente ingresos, ya nos mostraste como la manera de aumentar ingresos, reduzca gastos, ya nos contaste cómo se puede reducir gastos. Tenga una meta establecida, una meta sobre todo realista para que no falle y no aborte esa misión. Cuantifique la utilidad, el ahorro, que no necesariamente tiene que ser un porcentaje. Bueno, sí, obviamente debe ser cualquier número, pues con respecto a algo es un porcentaje, pero a lo que hoy es que no tiene que ser que tiene que ahorrar el 30%, no, tiene que ahorrar el 10%, no, mire, con la capacidad, según los gastos fijos que tiene, según el nivel de endeudamiento, según la situación financiera, los cuantifica y para que pueda mirar cómo construye esas metas. ¿Qué más? ¿Con quién nos podemos quedar? Juan, en términos generales es eso. Recuerden tener la aplicación para que lleven el control de sus gastos
Y otro punto es que recuerden que el dinero que ahorraron, téngalo en un lugar diferente al lugar en el cual tenés el dinero para tus gastos habituales. Tenerlos en una cuenta de ahorros diferente o en Sí, una fiducia o en que no donde esté a sea, la pero vista. que vos sepas que esa plata es la plata de tus ahorros. Sí, Listo, muy Juan, bien. ¿sabes qué? Nos preguntó Andrea qué opinión tienen del sector cooperativo. Ah, bueno, dale. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho ahorrar con sectores cooperativos porque tienen tasas de Ujú. interés más competitivas que los bancos, Sí. especialmente los CDTs. Ah, Entonces ok. vos puedes abrir un CDAT con un sector cooperativo y te puede dar un 7%, te puede dar hasta un 8% de acuerdo al momento en el que esté la Sí. economía del país. Mientras tanto, Ujú. los bancos están aproximadamente 3% por debajo de los sectores cooperativos. Entonces, aguanta invertir con ellos porque son aún muy seguros. Los EDTs están cubiertos por Fogafín, entonces no Sí, tenés tanto riesgo o no tenés riesgos, pero te van a pagar una tasa de interés mejor y uno debe buscar que el dinero de uno rente el mayor porcentaje posible. claro, a mí antes de esta pandemia me contaban pues el caso de alguien que tenía sus ahorros en una cooperativa y que lo iba a pasar a un banco era porque de pronto no confiaba tanto en la cooperativa, pero era porque no conocía, esta persona no conocía lo que es el Fogafín, que es un seguro. Bueno, Fogafín significa literalmente Fondo de Garantías Financieras, y lo que hace es cubrir un seguro para cuentas de ahorro CDTs, tanto de cualquier entidad financiera como de las cooperativas también. Mucha gente no sabe eso. En caso de insolvencia de una de estas entidades financieras, que pues, el sector financiero es muy sólido, en Colombia es muy difícil que pase, pero en caso extremo de que algún banco en el que uno tiene el CDT o alguna cooperativa se quiebre, pues entra el Fogafín a responderle por hasta 50 millones de pesos. Así es. André, los hábitos. Eh, Como decíamos ahora, un paso, el camino de 10.000 kilómetros se comienza con un paso, y para empezar a ahorrar se empieza con pequeñas acciones, o sea, no acciones financieras, sino con acciones de voluntad, de empezar paso a paso, y eso se va generando en un hábito. Así es, disminuye un pequeño gasto hacia una alcancía. Puede que la alcancía no vayas a ahorrar mucha plata, pero Ajá, cualquier plata sirve a la hora de ahorrar. listo. Sí, hermano. Muy bien, acá entonces ya la última pregunta que hace Eliana. Eliana Costa Peñalosa. ¿Qué riesgo tiene invertir en un CDT teniendo en cuenta el contexto actual? Cero. ¿Sabes cuál riesgo Cero puedes riesgo. tener? Puedes tener el riesgo inflacionario. Y Ok, es que si sí. llega a haber una inflación muy alta, que parece que no va a pasar al menos este Ujú, año, sí, puede que la tasa de interés no cubra la inflación, pero ese riesgo lo puedes cubrir si tú pides que tu CDT tenga una tasa de interés indexada, que eso ok. es que tu CDT te paguen inflación más un Más, porcentaje. bueno, Entonces este ahí riesgo está. sí lo puedes corregir, sí lo Sí, puedes eliminar. entonces, pues para no quedar yo tan mal ahí, Andrés, déjame, yo me defiendo un poquito. Es el cero riesgo con respecto al mercado. Es diferente Así pues es. tener una acción que la acción pues da rentabilidad pues, de dos maneras, pues si se aumenta el precio de la acción o con dividendos, pero eso va fluctuando de acuerdo al mercado. En el CDT, como se conoce la familia de renta fija, es cero riesgo en cuanto que a final de la inversión, al final de este tiempo, pues sí o sí te entregan ese dinero. Así es, no vas a perder plata. Entonces, bueno, la última, no sé, hermano, ¿con qué tiempo contés vos? No, ya la última, definitivamente. Daniel Esteban vuelve y pregunta, Juan, hay gente que no tenemos empleo en el momento, entonces ¿cómo ahorra uno o ahorrar de pocos? Es mucho más difícil, y obviamente si uno lo mira en la línea del tiempo, lo mira en este momento particular, pues la situación para aquellas personas que no tengan empleo, que perdieron el empleo, en todo esto, pues es muy complejo. Pero Sí, el consejo ahí, obviamente uno dice, no, pues ya para qué ya tan tarde. Pues es que esta seguramente no es la última crisis financiera económica que vamos a vivir. Vamos a vivir seguramente más, no se sabe cuánto, más o menos cada 10 años.
y para eso es el dinero de las vacas flacas, para eso es la cesantía. La cesantía si uno es empleado de una empresa, o sus ahorros, o lo que se conoce como el fondo de emergencia, un fondo que le permita a uno vivir por lo menos 3 o 6 meses si se queda uno sin esa fuente de ingresos. Bueno, ¿sabes otra opción? Un seguro de desempleo. Un seguro de También, desempleo vale 20.000 pesos al mes sí, y te dan a vos, creo que 500.000 pesos por mes en el cual estés desempleado, pero vos también puedes pagar un seguro más alto. sí, Entonces, cuando a vos te sacan de la empresa por cualquier motivo, como lo que ujú, pasó con la pandemia, vos sí, tenés salario para 6 meses. ok, Sí, listo. Bueno, Andrés Felipe es consultor financiero, ha sido docente universitario, en este momento está radicado en Japón, allá ya van a ser las 3 de la mañana, acaba de ser la 1 de la tarde, hora del almuerzo, usted hermano a acostarse, nosotros a almorzar. Andrés, te agradecemos mucho haber estado acá, haber hablado en Plata Blanca, esperamos toda la gente pues que estuvo por acá viendo el live, o que lo va a ver en las historias de @Plata Blanca, o que posteriormente lo van a ver o lo están viendo, porque esto ya se vuelve asincrónico, atemporal, no se sabe uno en qué momento lo están viendo, en YouTube, en YouTube. Entonces, no, a todos muchas gracias por las preguntas, por la participación, y sobre todo, pues, a vos, Andrés Felipe, un teso, hermano. Ahí estamos hablando. Acá Camilo pregunta que dónde venden esos desempleos, esos seguros de desempleo. sabes que yo cuando yo estaba en Colombia, yo compré uno con Bancolombia, pero yo creo que casi todas las aseguradoras se pueden vender un seguro de desempleo. Ok, bueno, ahí está. Muchas gracias a todos. Muchas Andrés, gracias. mil gracias, hermano, que estés Que bien. estés bien, hermano. Chao. Chao.